Estamos estudiando en una serie que iniciamos la semana pasada y la serie la titulamos Jesús dijo eso, en forma de pregunta. Jesús dijo eso, y vamos a estar estudiando algunas de las declaraciones radicales de Cristo Jesús. Creo que en esta temporada que estamos viviendo es necesario regresar a las palabras de Cristo Jesús, regresar a lo que Él habló, a lo que salió de sus labios, porque hay poder en las palabras de Cristo Jesús. Y el día de hoy vamos a estudiar Mateo 18, verso 21 al 22. Otra cosa que me pone nervioso es que no tengo micrófono, así que a ver qué hago con estas manos. Mateo 18, verso 21 y 22 dice esto: Luego Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? O sea, alguien que me ofendió, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Y Pedro dice: ¿7 veces? ¿Serán suficientes 7 veces? Jesús respondió: no son 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. Y el mensaje del día de hoy es 70 veces 7. ¿Jesús realmente dijo eso? ¿Jesús realmente nos invitó a perdonar 70 veces 7? ¿Qué significa eso para nosotros? Vamos a estudiarlo juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar unidos de esta manera. Yo sé que tu presencia llega a cada rincón donde se está escuchando y viendo eso. Yo sé que tu presencia no tiene límites. Tu presencia va más allá, Señor, de entendimiento. Tu presencia llega y toca corazones, aún a través de pantallas de manera virtual, Señor. Sabemos que tu presencia no está restringida ni limitada a un lugar geográfico. Y hoy confiamos en que tu presencia va a abrir nuestros ojos para ver, va a abrir nuestros oídos para escuchar y va a abrir nuestro espíritu para recibir algo de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Etiqueta a alguien y dile amén y amén. No, etiqueta a alguien y dile: te perdono. Eso va a estar genial. Te perdono, dile. Creo que hoy en día, mientras estamos en esta cuarentena, en esta pandemia global, hoy en día algo tan necesario. Si pudiera haber una cosa que pudiera pedirle que se cumpliera en el mundo entero, además de una cura para el coronavirus, lo que yo le he estado pidiendo a Dios últimamente ha sido armonía en el hogar. Que exista armonía en medio de toda esta situación. Que estando limitados a 4 paredes y estando juntos todos en 4 paredes, creo que la armonía es tan necesaria hoy en día. Es necesaria más que nunca vivir en armonía. Por eso creo que este mensaje es tan preciso para un tiempo como hoy: aprender a perdonar. Esta semana que acaba de pasar, de hecho el jueves, Arlene y yo cumplimos 16 años de casados. Y sí, padrísimo, 16 años de casados. Y realmente pasamos un tiempo muy bello, hicimos comida y pudimos disfrutar en el patio. Salimos hasta el patio, fuimos. Estuvo genial. Pero me metí en problemas en el día y te voy a decir por qué. Y fue una tontería mía. Pero hay una aplicación, una red social que me gusta a mí mucho, es Twitter. Y yo uso Twitter de manera constante y me di cuenta el mero día de mi aniversario. Bueno, yo no me di cuenta, Arlene se dio cuenta que yo no la seguía a ella en Twitter. Sí, exactamente, justo lo que estás pensando. En el día de aniversario ella se da cuenta que lo hacía. Ahora, la justificación que yo tenía es que ella tenía al menos 5 años sin usar la aplicación y yo pensaba que ya ni siquiera tenía cuenta. No recuerdo el día que la dejé de seguir, porque sí la seguí en algún momento, pero imagínate el caos universal. ¿Tú crees que el coronavirus es intenso? Este fue un caos tremendo aquí en casa. Gracias a Dios que mi esposa sigue las enseñanzas de Jesús y pudimos salir adelante de eso. Pero fue algo que nos robó la armonía por un momento. Ahora tú y yo estamos en este momento en una pandemia global. Esta es una pandemia a nivel global. Pero sin exagerar realmente, sin temor a exagerar, creo yo que la pandemia que más está robando gozo y que más está robando vida y años de vida a personas, no es el coronavirus actual, es la falta de perdón. La falta de perdón es una epidemia, es una pandemia que está arrasando con tantas personas, robándoles el gozo de su vida y robándoles literalmente años físicos a su vida. Y creo yo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, el no perdonar es una tortura para el alma. Eso dice la Biblia, es una tortura para nuestra alma no perdonar. El Salmo 32 lo dice de esta manera: mientras guardé silencio, o sea, mientras callé, mientras guardé esos rencores en mi interior, mientras no los hablé, mis huesos se fueron consumiendo. Mis huesos se consumían mientras guardaba rencores en mi interior. Mientras tú y yo no perdonamos, nuestro cuerpo se va consumiendo. Nuestra cara se va amargando.
Nuestro rostro empieza a perder su brillo. Es tan necesario aprender a dominar el arte de perdonar. Y en cuanto a este tema, Jesús dijo eso, esto dijo Jesús: tenemos que perdonar 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora, muchos han especulado y llegado a diferentes conclusiones en cuanto a qué significaba eso. ¿A qué se refería Jesús diciendo 70 veces 7? Algunos dicen es 70 por 7, 490. Otros dicen es 70 a la séptima potencia. Yo no creo que tenga que ver con una ecuación matemática ni una ecuación científica. Creo que Jesús, al estar usando este lenguaje, al estar usando esta terminología, lo que Jesús está diciendo no es una cantidad precisa. Lo que Jesús está diciendo es esto: nuestro perdón no debe tener límites. Nuestro perdón no tiene limitaciones. Verdadero perdón no tiene límites. Es constante, es fiel y es continuo. No depende de circunstancias ni tampoco depende de razones. Se perdona sin limitaciones alguna. Se perdona sin un solo límite. Y la diferencia, he enseñado esto antes, pero vale la pena recordarlo hoy. La diferencia entre ser una persona ordinaria o una persona extraordinaria depende de nuestra capacidad de perdonar. Te lo repito, la diferencia entre ser alguien ordinario y ser alguien extraordinario depende de nuestra capacidad de perdonar. Tú y yo decidimos si queremos ser ordinarios o queremos ser extraordinarios. Y aprender el arte de perdonar es tan necesario. Hoy en día necesitamos armonía como nunca antes. Me parte el corazón escuchar que la violencia doméstica ha subido y que discusiones y que problemas de matrimonio y que problemas entre hijos y aún amistades en esta temporada se han ido deteriorando. Y creo que necesitamos aprender este arte de perdonar. ¿Por qué? Porque es una garantía en esta vida. Si tú respiras y si tienes pulso, la garantía es que vas a ser ofendido. La garantía es que alguien te va a ofender a tal grado inimaginable. La garantía que tú y yo tenemos es que vamos a sufrir ofensas, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados, vamos a recibir gritos. A lo mejor hasta te van a dejar de seguir en Twitter. Y estas ofensas se pueden convertir en amargura en nuestras vidas que producen un veneno en nuestro ser. Jesús entonces nos invita. Jesús nos dice, tenemos que perdonar 70 veces 7. La pregunta que sale de mí al escuchar algo así, porque esa es una declaración radical: 70 veces 7 significa perdonar sin límites. Verdadero perdón no tiene limitaciones. Y la pregunta que a mí nace es esta: sí, ok, tengo que perdonar 70 veces 7, pero ¿cómo le hago? Dame algunas herramientas. ¿Cómo le hago para poder perdonar de esta manera? ¿Cómo le hago para aprender este arte de perdonar hasta 70 veces 7, sin límites y sin limitaciones? Dame algo. ¿Cómo se logra esto de una manera tangible? Ahora, creo que para aprender cómo lograr esto y cómo dominar el arte de perdonar, tenemos que entender este principio del reino de Dios. Hay un principio en el reino de Dios que no quiero que nunca olvides. El principio del reino de Dios es este: que el reino de Dios es al revés. El reino de Dios funciona contrario al reino de este mundo. Romanos 12, verso 21 dice esto: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Quién hace eso? Esto es totalmente al revés, es totalmente contrario a lo que pensaríamos. Pero así funciona el reino de Dios. El reino de Dios es al revés. Si quieres ser grande en esta vida, el reino de Dios te dice: sirve a los demás. Aquí en la tierra, en el mundo, te dicen: ¿quieres ser grande? Que los demás te sirvan a ti. Pero Dios dice: ¿quieres ser grande? Que los demás, sirve a los demás. ¿Quieres riquezas? El mundo nos dice: acumula, acumula, no gastes, acumula para ti, para ti, para ti. Acumula lo más que puedas para que obtengas riquezas. Y el reino de Dios nos dice: ¿quieres riquezas? Sé generoso. Entre más das, más riquezas obtendrás. Si alguien te golpea, ¿qué dice este mundo? Regrésaselas más fuerte. Ve por tus amigos y regrésaselas más fuerte. El reino de Dios nos dice: si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Qué extraordinario está esto, ¿no crees? Si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Si alguien te hace mal, ¿qué dice este mundo? Venganza, véngate de alguna manera. Nos fascinan las películas de venganza, nos fascina el arte de venganza, las historias de venganza. Y Jesús nos dice: si alguien te hace mal, si alguien te ofende, perdónalos 70 veces 7, sin límites, sin limitaciones.
Ahora, quiero estudiar un versículo que nos va a ayudar, creo, de una manera práctica de cómo podemos perdonar sin límites 70 veces 7. Efesios 4, versos 31 y 32. Líbrense de toda amargura, toda furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cómo perdonamos entonces? ¿Cómo podemos vivir dominando este arte de perdonar sin límites? Vamos a recordar estas dos cosas. Número uno, tengo que recordar esto. Ay, esto es tan bueno que lo memoricemos y lo aprendamos el día de hoy. No puedo controlar lo que otros hacen, pero sí puedo controlar cómo yo respondo. Uy, eso está bueno. Alguien dígame amén. Yo no puedo controlar cómo otros se comportan hacia mí. Yo no puedo controlar las acciones de otros hacia mí, pero yo sí puedo controlar cómo respondo a esas acciones. Cómo respondo. ¿Qué dice el pasaje? Sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. O sea, la verdad es que mi amor hacia otros no puede depender de cómo me tratan a mí. Mi amor hacia otros no está dependiendo, no depende de si me dan buen trato o no. Sean amables unos con los otros, sean de buen corazón. No puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar cómo yo respondo a esas acciones. Jesús lo dice aún, Jesús dijo eso, esto dijo Jesús también. ¡Ay, eso está buenísimo! Bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastimen. Jesús dijo eso. Bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te lastima, sea amable. No solamente seas amable, dice Jesús, ora por ellos. A lo mejor alguien dice, sí, yo voy a orar para que se vayan al infierno, llévatelo, Señor. No, esa oración no, Señor, llévatelo. No, esa oración no se vale. Ora por ellos. ¿Sabes cómo debes orar por ellos? Ora por ellos como si estuvieras orando por ti mismo. Esa es la manera en la que somos invitados a orar. Esa es la manera, eso significa ser amable con otros y orar por ellos. Haz una oración como si fuera por ti mismo. No estés orando, Señor, cámbialos. Yo me he dado cuenta muchas veces que la oración no necesariamente cambia a las personas, pero siempre me cambia a mí. Mis oraciones por ellos a lo mejor no los cambian y no los transforman y no son totalmente, radicalmente transformados de un día a otro. Pero ¿sabes quién sí cambia por medio de la oración? Yo mismo. Mis afectos y mis emociones cambian cuando oro. Así que no puedo controlar lo que otros hacen, pero sí puedo controlar cómo respondo. Y la segunda cosa que tenemos que recordar para aprender este arte de perdonar es recordar que yo también fui perdonado. Efesios 4 lo dice de esta manera: perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Si tú has sido perdonado, somos llamados a perdonar a otros. Si yo he sido perdonado, yo he sido llamado a perdonar a otros. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde me sacó a mi Dios. Yo sé que cada día de mi vida hay algo en mí que necesita de la misericordia de Dios. Cada día que yo despierto, yo sé que hay partes de mí que requieren y necesitan y dependen de la misericordia de Dios. Y si eso es verdad, ¿quién soy yo entonces para no extender misericordia a otros? Gracias a Dios que Él no nos da lo que nos merecemos. Gracias a Dios que Él no nos da nuestro merecido. Él nos ha perdonado. Por lo tanto, yo soy llamado a perdonar a otros. Si yo recibo misericordia cada día, ¿por qué no extiendo esa misericordia? Yo sé lo que alguien está diciendo: Esteban, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes que son culpables. Tú no sabes que son lo peor. Tú no sabes. Es cierto, no sé. Pero sí sé algo, que a lo mejor ellos son culpables, pero tú también eres culpable. Y yo también soy culpable. Y Dios a mí me perdonó, y Dios a ti te perdonó, y somos llamados a perdonar a otras personas. Somos llamados a eso. La pregunta no es, amigos, iglesia, la pregunta no es, ¿se merecen el perdón? Esa no es la pregunta. La pregunta correcta es esta: ¿qué tan libre quiero ser yo? ¿Qué tan libre quiero vivir yo? No es si se lo merecen o no.
La pregunta es, ¿qué tan libre quiero ser yo? Porque cuando perdonamos, los que somos liberados somos nosotros mismos. Cuando aplicamos el arte del perdón, perdón sin límites, 70 veces 7, cuando perdonamos de esa manera, el que es libre es uno mismo. Perdonar libera a ti mismo. Perdonar te libera de una prisión. Tu alma es torturada mientras no perdonamos. ¿Sabes? Una de las herramientas más grandes del enemigo para destruir relaciones, y lo estoy viendo en esta temporada de cuarentena, una de las herramientas más grandes del enemigo es la falta de perdón. Es la falta de aprender a dominar este arte. Y no hay ninguna relación que se pueda sostener a largo plazo si no aprendemos a perfeccionar el arte de perdonar. ¿Sabes? Arlene y yo cumplimos 16 años de casados. Y nos casamos a los 21 años, unos niños. Y realmente somos un matrimonio cristiano, en toda la extensión de la palabra. Oramos juntos, leemos la Biblia juntos, servimos a Dios juntos. Somos pastores, vaya, ¿verdad? Cuando entramos a una nueva casa donde vamos a rentar o vamos a vivir, la ungimos con aceite, escuchamos alabanzas en nuestra casa, oramos en lenguas. Somos un matrimonio cristiano. Pero si te soy honesto, Arlene y yo ya nos hubiéramos divorciado hace muchos años atrás si no hubiéramos aprendido a dominar el arte del perdón. Pedro le dice, entonces, ¿qué, Jesús? ¿7 veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice, no, mijo, 70 veces 7. Perdón sin límites. Perdonar 70 veces 7 significa que perdonas tantas veces que pierdes la cuenta. Que perdonas una y otra vez y pierdes la cuenta. Significa que perdonas hoy y a lo mejor en 3 días hay una palabra que escuchas, hay un perfume que hueles, hay una foto que ves que te trae todos esos recuerdos de regreso y el coraje vuelve a elevarse y sientes todo ese coraje y ese odio nuevamente por aquella ofensa que te hicieron. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Perdonar. Y a lo mejor pasa una semana sin que te acuerdes, pero vuelve a surgir, vuelves a perdonar. Pasa un mes sin que te acuerdes y vuelve a surgir y vuelves a perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta que pierdas la cuenta. 70 veces 7. El verdadero perdón no tiene límites. Y el verdadero perdón que Dios te ofrece a ti, que Dios me ofrece a mí, no tiene límites. Y a lo mejor no estás caminando con Jesús el día de hoy. A lo mejor estás lejos de Él. A lo mejor te has alejado por mucho tiempo y dices, hay tantas cosas en mí que no tienen perdón. Él es el autor del perdón sin límites. Él es el que verdaderamente sabe perdonar sin llevar registro de nuestras ofensas. Y el día de hoy, si tú quieres darle tu vida a Jesús, solo acompáñame con esta sencilla oración. Todos tus pecados van a ser perdonados, vas a ser totalmente liberado de todo y vas a soltar eso y ser ahora un hijo de Dios. Déjame orar por ti, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis errores, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida y quiero caminar contigo y seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o para regresar a los caminos de Jesús, pon ahí un emoji de ancla en los comentarios para que podamos tener un contacto contigo. Y estoy orando por cada uno de ustedes en la comunidad, cada una de nuestras familias, que podamos aprender a dominar este arte de perdonar y que podamos vivir en armonía en esta temporada y todos los días que el Señor tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, los amo, estamos conectados. Dios te bendiga si seguimos conectados aquí en Ancla en Casa.